Muy buenas a todos, soy Tito José Mauro y en este video hablaremos sobre la ley de Lambert-Beer en un espectrofómetro virtual. Este es un trabajo del curso Tópicos en Física encargado por el docente Miguel Ángel Mosquera Molina. Sin nada más que añadir, pasaremos a el espectrofotómetro. Este es un instrumento basado en la espectrofotometría, que vendría a ser una técnica analítica el cual nos ayudará a medir la cantidad de luz que absorbe una sustancia. En este caso tenemos un modelo de lo que vendría a ser un espectrofómetro. En primer lugar tenemos una fuente de luz, el cual disparará un haz lumínico. Este haz lumínico pasa por el monocromador, el cual divide y selecciona una sola longitud de onda. Esta longitud de onda pasa por el divisor de haz lumínico, el cual, su mismo nombre lo menciona, divide el haz monocromático, que vendría a ser en este caso verde, una longitud de onda aproximadamente de 550 nanómetros. Este haz se pasará ahora por dos muestras, la muestra de referencia y la muestra como tal. Estos haces pasarán por los detectores, en el cual registrará la intensidad de luz. Estos datos pasarán a una computadora, y ya dependerá de cada uno cómo interpretarlos. Ahora pasamos al caso en el que se conociera la intensidad de la luz incidente, o sea, la luz que llega antes de chocar a la muestra o pasar por la muestra. Si se conociera este dato, el modelo se resumiría de esta forma, en el cual solo necesitaremos la muestra como tal y en la cual contiene la sustancia química. Este modelo será mejor explicado en el espectrofómetro virtual. Ley de Lambert-Beer. Esta ley nos indica que para una cierta longitud de onda que pasa por una muestra que contiene una sustancia química con una concentración C, ingresa con una luz incidente I sub 0 y su recorrido vendría a ser L y traspasa a esta muestra con una intensidad de luz I. Todas estas variables tienen una relación, el cual vendría a ser la longitud del rayo incidente sobre el rayo transmitido o I, que es igual a un epsilon sub 0 por L por C. Como verán, el epsilon sub 0 es una constante. Esta constante depende de lambda. Se puede resumir esta ecuación conociendo otras variables. Por ejemplo, la transmitancia. La transmitancia viene a ser igual a I sobre I sub 0, o la intensidad de luz transmitida sobre la intensidad de luz incidente. También hay que conocer la absorción. La absorción vendría a ser la primera ecuación en sí, el logaritmo del I sub 0 sobre I. Como podráis ver, esta absorbancia y esta transmitancia también podrían tener una relación entre sí, vendría a ser A igual al logaritmo sobre la inversa de t. Y también podremos transformarla en porcentaje de t. Podéis ver más sobre estas ecuaciones y sobre una mejor descripción del espectrofómetro y espectrofometría en un informe en el cual estará el link abajo en la descripción. Ahora sí procederemos a la... Ahora pasaremos a explicar sobre el espectrofómetro virtual, el cual viene dada por la página PET con el nombre Laboratorio La Ley de Beer. Ahora comenzaré a hablar sobre sus partes. Primero tenemos el rayo monocromático, el cual nos disparará una longitud de onda, el cual nosotros deseamos. Esto vendría a ser la fuente y el monocromador a la vez. Luego tendríamos a la muestra, el cual podemos variar su tamaño o L. En este caso tenemos una regla en la cual podemos medir el L. En el panel de abajo nos muestra las diferentes soluciones químicas en las cuales podemos estudiar. También está la concentración y podemos cambiar estos valores también. Finalmente tenemos el detector, el cual nos medirá la transmitancia y la absorbancia. Esto obviamente dependerá de los parámetros que le pongamos, por ejemplo la concentración, la solución en sí y la longitud de onda. Obviamente también el L, la longitud de la muestra. Para la parte experimental analizaremos 5 casos, en el cual se medirá la absorbancia o la transmitancia dependiendo de ciertos factores, por ejemplo, de la longitud, de la concentración y de la longitud de onda. También cambiaremos de solución. En este caso solo usaremos dos soluciones, el nitrato de cobalto 2 y cloruro de níquel. Primer caso, absorbancia versus L. En este caso mediremos la absorbancia variando la longitud de la muestra. Para realizar esto, primero estableceremos algunos parámetros, por ejemplo, la longitud de onda. En este caso será 549 nanómetros.
Después, la solución vendría a ser nitrato de cobalto 2. Y la concentración 100 nanómetros. Para medir L comenzaremos con el menor posible. En este caso, vendría a ser medio centímetro o 0,5 centímetros. Y el mayor de todos estos serían 2 centímetros. Ahora anotaremos estos datos. Comenzaremos del 0,5. Luego pasaremos de 0,2 al 0,2. El siguiente debería ser 0,7. Y así hasta llegar al 2. A 2 centímetros. Pasaremos de 1,9 a 2 centímetros. Ahora comenzaremos a medir la absorbancia. En este caso comenzaremos encendiendo nuestro reloj monográfico y comenzaremos con el dato más bajo, 0,5. El detector nos indica 0,24. Anotamos 0,24 y así sucesivamente. Pasaremos para 0,7, que obtenemos 0,2 centímetros más, y más o menos por aquí 0,33. 0,33. Y así sucesivamente hasta llegar todos los valores. Ahora pasaremos a 0,9, 0,42. Y finalmente acabamos con el número 2 centímetros. 0,94. Ok. Una vez obtenidos todos esos datos, podemos graficar la absorbancia versus L. Como podéis ver, la absorbancia depende de L por una constante. Esto nos indica que es una recta. Y para hallar esta recta pasamos por el proceso de mínimos cuadrados. Para la resolución de mínimos cuadrados, esta parte vendría a ser muy operativa. Para resumirlo, hay que recordar la forma de la absorbancia con L, el cual sería absorbancia igual a x2 sub 0 por L por C. Esto nos recuerda la solución de una recta, que vendría a ser y igual a mx más b. En el mejor de los casos, b nos tendría que salir 0. Y vendría a ser la absorción y x vendría a ser la longitud. Ahora, ¿cómo hallamos este m y b? Como podéis ver en la parte inferior, m y b vendría a ser toda la operación que teníamos que realizar para hallarlo. Y bueno, como podéis ver acá, todos estos datos que me los he pasado de la absorbancia y de la longitud, la longitud y la absorbancia, todos estos datos los habéis pasado acá. Desde la sumatoria de x por y por la sumatoria de x al cuadrado, la sumatoria de x y la sumatoria de y, la sumatoria de x por la sumatoria de y, y así sucesivamente, obtenemos todos estos datos de aquí. Podéis comprobarlo en el Excel, que lo voy a dejar acá abajo en la descripción también. Y como podéis ver acá tenemos el mismo denominador. Por ende, solo hallaríamos el numerador en el primer caso, en el segundo caso el numerador 2. Y aquí están los datos obtenidos. Y finalmente hacemos la diversidad de división y obtendríamos la ecuación que vendría a ser todo esto de acá. 0,47 por L más 0,09 y su respectiva incertidumbre. Más o menos, ¿cómo podríamos asegurar que esto es correcto? Bueno, podemos usar las gráficas de Excel, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a resolver sin la incertidumbre el primer caso de absorbancia versus L. Absorbancia versus L. Valores de la serie de X vendría a ser todo esto de acá. Valores de la serie de Y vendría a ser esto de acá. Y eso sería todo. Aceptamos. Damos la línea de tendencia que vendría a ser lineal. Presentamos el R cuadrado y la ecuación del gráfico. Y como pueden ver acá, es 0,47 más 0,01. Y si vemos acá 0,47, acá se aproxima a 0,001.
Entonces sí, es una buena aproximación. Claro, esto no considera la incertidumbre, solo considera el número como tal, pero podríamos asegurar que sí es una buena aproximación. Bueno, como podéis ver, esta forma en la que he realizado la gráfica también se realizará las demás. Bien, ahora veamos la segunda parte, o el segundo caso, absorbancia versus concentración. En este caso volveremos a usar la misma solución, nitrato de cobalto, pero la longitud ahora será 1 centímetro. 1 centímetro y ya está. Ahora la concentración es la que va a variar y la longitud de onda vendría a ser la misma. En este caso la concentración varía de 0 a 400 milimolar. Comenzaremos partiendo de 0, en este caso 0, y nos iremos a 400. Ahora los datos vendría a variar entre 50 milimolar, y de esta manera tenemos esta distribución de datos a medir y calza perfectamente a 400 milimolar. Ahora anotaremos la absorbancia, dependiendo de la concentración. En el primer caso, para 0 milimolar, tenemos 0. Pasaremos del menor a mayor concentración. Después de esta concentración vendría a ser 50 milimolar. En este caso sería 0,24. 0,24. Y así sucesivamente hasta llegar a los 400 milimolar. Bueno, una vez anotados todos los datos, volveremos a explicar sobre el método de mínimos cuadrados. Bien, para mínimos cuadrados es la forma similar a la anterior. Recordemos que la forma de la absorbancia es igual a x sub 0 por L por C, el cual C vendría a ser nuestra variable y x sub 0 por L sería una constante. Esto nos recuerda a una ecuación y igual a mx más b, el cual y vendría a ser la absorbancia y x vendría a ser la concentración. Para hallar m y b, acá abajo tenemos las operaciones que debemos realizar. Acá está la parte de todas las operaciones en la cual digamos esta parte, y de la misma forma similar que la anterior, solo copiamos y pegamos y solo cambiamos los datos que venían a ser estos de acá y solito está libre, ya que todos esos ya tenían ya estarían operados. Al final nos quedaría que la absorbancia vendría a ser 0,00472 más o menos 9,844 a la 19, por la concentración, más 0,0044 más o menos 0,00264. Bueno, ¿cómo podemos garantizar ese resultado? Bueno, de la misma forma que la anterior, podemos realizar nuestras gráficas, el cual por ejemplo, a ver, agregamos acá nombre de serie, C versus, por ejemplo, valores de X vendría a ser C y valores de Y vendría a ser A. Y finalmente tenemos todo esto de acá, aceptamos, vamos a ver, agregamos línea de tendencia para lineal, en este caso la ecuación de la curva, y vemos que, ¿entendido? Es similar, ¿no? 0,047 más 0,0004. Y acá es lo mismo, ¿no? 0,0472, bueno, tiene un decimal más, y 0,004. Vemos que es similar, solo que el siguiente caso es una constante, y vemos que R es igual a 1, ¿no? Que nos garantiza que esto sí es una regresión lineal perfecta. Bueno, para el tercer caso, ahora hablaremos sobre el cloruro de níquel como solución. Cloruro de níquel 2. Bueno, después la longitud de onda vendría a ser 433 nanómetros y la concentración vendría a ser 100 milimoles. ¿Sí? Y ya está. Ahora lo que se va a medir es la transmitancia. Como podéis ver está 29,28%. En este caso, de frente lo anotaremos el dato como es 0,2928. No se trabajará con el porciento.
la longitud es la que se va a variar, ¿no? En el mismo caso interior, comenzaremos con el menor, que viene a ser 0,5 centímetros, y llegaremos hasta el máximo, que sería siendo 2 centímetros, pasando de 0,2 a 0,2. Ok, anotamos 0,5 centímetros, luego está el 0,7, así sucesivamente, y finalmente está el 2, ¿no? Y bueno, ahora es cuestión de medir la transmitancia. Bueno, para el mismo caso, lo mismo que anterior, solo anotamos los números según nos va indicando el detector. Vamos para el siguiente caso, 0,7 centímetros, 0,42 centímetros, y así sucesivamente para todo. Bien, y ahora estos serían todos los datos anotados. Ahora pasaremos a resolver por mínimos cuadrados. Para la parte de mínimos cuadrados, recordemos la forma. Para la parte de mínimos cuadrados, recordemos que la longitud. Para la parte de mínimos cuadrados, recordemos la relación entre la transmitancia y la longitud. El logaritmo de la inversa de la transmitancia es igual a x sub 0 por la longitud por c. Este valor lo vamos a igualar a una recta, haciendo que el logaritmo de 1 sobre t sea y sub prima. Vamos a trabajar como si fuera una recta y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. La única diferencia es que y sub prima es logaritmo de 1 sobre t, cosa que se muestra aquí. Y aquí volvemos a hacer lo mismo, las mismas operaciones volvemos a realizar. Y entonces, al final en cuentas sería lo mismo, pero ya no sería y sub prima, sería logaritmo de 1 sobre t. Y eso podemos desdoblarlo, pero mejor lo dejamos ahí por mientras, no es necesario. Y vemos que es 0,53 por L menos 5,97. Este es un valor muy pequeño, podría decirse casi 0, y si fuera 0 o cercano a 0, estamos garantizando una buena recta. Cuarto caso, transmitancia versus la longitud de onda. Acá la variable sería la longitud de onda, mientras que la solución vendría a ser el cloruro de níquel, la concentración 100 milimolar, y la longitud vendría a ser 1 centímetro. Vamos a acomodarlo, ahí está, 1 centímetro. ¿Vale? Entonces volvamos a hacer las medidas y volvemos a repetir este proceso que hemos realizado antes. Bueno, en este caso vemos que hay una variancia entre 380 nanómetros y 780 nanómetros. Podemos colocarlo aquí fácilmente, 380 y 780. La variancia aquí sería entre 50 nanómetros, ¿no? Entonces el siguiente dato sería 430 nanómetros y así sucesivamente hasta 780 nanómetros. Ahora tocaría medir la transmitancia. En el primer caso, para 380 nanómetros serían 0,9308. Ay, perdón. 0,9308 y así sucesivamente hasta completar todo. 430 nanómetros sería 0,3010.
Bueno, antes de pasar a mínimos cuadrados, hay que analizar los datos bien, porque antes no lo he hecho porque se notaba de ojo, pero en este caso vemos que la transmitancia pasa de un valor alto a un valor muy bajo. Después se eleva hasta llegar a un tope, y después de ese valor, este va disminuyendo, ¿no? Antes de dar la explicación para esto, primero vamos a analizar la gráfica. Ahora pasaremos a analizar la gráfica transmitancia versus longitud de onda o lambda. Como podéis ver aquí en esta gráfica, la transmitancia varía entre 1 y 0. ¿Pero por qué? Por ejemplo, cuando la transmitancia es 1 o cercano a 1, ¿qué quiere decir? Recordemos que la transmitancia es igual a la intensidad de luz transmitida sobre la intensidad de luz incidente. Si se acerca a 1 es porque estos valores son similares. Quiere decir que la sustancia química no absorbió o absorbió muy poco de ese gas lumínico. Mientras que T se acerca a 0, eso significa que la sustancia química ha absorbido gran parte de esta luz. Es por ende que, tomando en cuenta que I sub 0 es una constante y es muy, muy, muy pequeño, nos damos cuenta que toda la luz ha sido absorbida, bueno, gran parte de la luz ha sido absorbida por la sustancia química. Y bueno, ¿para qué sirve saber esto, no? Esto más que nada depende de la sustancia, pues trabajando con esas sustancias, las longitudes de onda donde T es igual a 1, cercano a 1, y T es igual a cercano a 0, varían, ¿no? No es lo mismo trabajar con, con cloruro de níquel 2 o nitrato de cobalto y trabajar con las mismas longitudes de onda, no, son diferentes. Esta gráfica también se relaciona con la absorción. Por ejemplo, en este caso, la absorción, aquí está, versus lambda, vendría a ser el caso opuesto. Mientras más grande sea su mismo nombre lo dice, mientras más grande sea la absorción, significa que la sustancia química ha sido absorbido el haz lumínico. Mientras que más bajo, significa que no ha absorbido nada y ha traspasado. Estas dos gráficas se podrían relacionar siendo una en la inversa de otra. En este caso no realizaremos este trabajo de mínimos cuadrados porque no es una gráfica en específica, simplemente sería la unión de varios puntos. Es por ende que si queremos mejorar esas gráficas, tendríamos que analizar punto por punto o más puntos si es posible. Como hemos mencionado antes, hemos variado entre 50-50, podemos variar entre 20-20 y 10-10 nanómetros, y así obtenemos una mejor gráfica. Pero por mientras, la idea está aquí y creo que es más que suficiente para entender por qué no estoy no estoy realizando la ecuación respectiva y por qué es importante analizar este comportamiento de la transmitancia y la absorbancia versus lambda, ¿no? Bueno, sin más que comentar, pasamos al último caso. Bueno, ahora trabajamos con el quinto caso, transmitancia versus la concentración. Bueno, ahora como podéis ver, vamos a modificar los demás datos. La longitud de onda vendría a ser ahora 433, que como mencioné antes, este es un valor cercano a lo que sería la máxima absorción o la menor transmitancia, que ya se explicó antes por qué se escogen esos valores, ¿no? Para un mejor estudio. Y bueno, en el caso anterior, cuando hablamos de nitrato de cobalto 2, también fue por el mismo motivo, es que se cogió la longitud de onda 549 nanómetros. Bueno, 473. Ahora, lo que varía aquí sería la concentración, mientras que la longitud de la muestra es 1 centímetro, se mantiene constante. Entonces variaríamos de 0 a 350 milimolar, variando de 50 a 50. Y más o menos 350, bueno, pongamos 300 y acá le pongamos 330, ¿no? Ahora mediremos la transmitancia para cada caso. En el primer caso, la transmitancia vendría a ser 1. Para el caso de 50 milimolar, 50 milimolar, vendría a ser 54,11%, pero le hemos dicho que vamos a trabajar sin porcentaje.
Ahora vayamos a 100. Una vez analizados estos valores, ahora realizaremos la respectiva gráfica con el método de mínimos cuadrados. Bueno, así como el tercer caso, volvemos a resolver por mínimos cuadrados, como recordemos la forma que tiene la relación entre la transmitancia y la concentración sería el logaritmo de 1 sobre t es igual a x sub 0 por L por C. Parametrizamos esto para que tenga una similitud a la ecuación, una ecuación de una recta, igualando a y' igual al logaritmo de 1 sobre t. Y x vendría a ser ya no L, sino la concentración. Y bueno, como hemos realizado este procedimiento anteriormente, solo es copiar y pegar y solo reemplazamos los datos y obteníamos la recta, que vendría a ser y su prima por 0,53 más su incertidumbre, x, que vendría a ser c, menos 0,0017 más su incertidumbre, ¿no? Vendría a ser el logaritmo de 1 sobre t más todo lo mencionado previamente. Y esto podríamos desdoblarlo, pero lo dejamos aquí por mientras. Ahora, de manera en resumen, veremos los 5 casos en... Bueno, ahora revisaremos todas las gráficas. Primer caso, absorbancia versus L. En el caso de nitrato de cobalto 2, como podéis ver, lo que se forma aquí es una recta. De manera similar, en el segundo caso, la absorbancia contra la concentración también se forma una recta. Y en este caso viene a ser una recta, una regresión lineal perfecta, ya que el r cuadrado es 1. Ahora, en el tercer caso, la transmitancia versus L vendría a ser un logaritmo de base 10 en este caso, y tenéis de esta forma. Mientras que en el cuarto caso hemos analizado cuando lambda varía y este no tiene una curva conocida, si bien en cambio tiene una curva que varía con picos, pero como hemos mencionado antes, la explicación de este es porque en ciertas longitudes de onda la absorbancia será mayor, ¿no? Y en cierta longitud de onda, la sustancia química no absorbe ni una luz, no absorbe nada. Y es importante recalcar que esto se da en los picos bajos, ¿no? Por ejemplo, como hemos mencionado antes, la longitud de onda para un buen estudio sería entre 430, por ahí, aunque también se podría trabajar con 750, por ahí también, por ahí, porque es un pico bajo, pero es preferible trabajar con 430 nanómetros por ahí, ¿no? Finalmente, el quinto caso, la transmitancia versus la concentración. También varía de manera logarítmica. Bueno, la gráfica es de manera logarítmica en base 10. Y eso sería todo. Eh, los 5 casos que hemos analizado. El tercer caso es de mayor análisis. Y bueno, ahora pasemos a... Finalmente, podríamos indicar que este sí sería una buena simulación del espectrofómetro, ya que las gráficas obtenidas y las fórmulas obtenidas también han sido cercanas a las que serían teóricas, ya que R cuadrado son cercanos a 1. Por otro lado, también este laboratorio nos permitió trabajar con diferentes variables, tanto como la concentración, como de diferentes soluciones, y de la misma forma la longitud de onda y el tamaño de la muestra, ¿no? La longitud de la muestra. Finalmente, podemos decir que también se presta para otros tipos de gráfica. Como hemos visto en el tercer caso de la longitud de onda con la transmitancia, hemos visto que para cierta solución se ha presentado una gráfica, una curva no conocida, pero como mencioné antes, si agregamos más puntos, esta gráfica se más explícita. Podría hacerse para un caso en que comparamos estas gráficas con soluciones diferentes, ¿no? Con cloruro de cobalto o con sulfato de cobre, etc. Y podemos ver que las gráficas obtenidas serán diferentes y algunos podrían decir similares y esto nos indicaría que es un tipo de huella
dactilar o un tipo de identificación para cada solución, ¿no? Que en ciertas longitudes de onda la absorbancia será mayor o la será menor. Bueno, sin nada más que agregar, eso sería todo el video. Muchas gracias. Por favor, los links están en la descripción. Si tenéis algún comentario sobre el procedimiento o el laboratorio, por favor escribid en los comentarios. Muchas gracias por ver. Hasta pronto.